Bueno, como venimos anunciando, el presidente de la Sociedad Rural de la ciudad de Venado Tuerto, Carlos Castañeni, está aquí con nosotros, al cual le damos la bienvenida a Noche Express. Carlos, bienvenido. Lo hemos citado porque, bueno, indudablemente el lunes pasado la presidenta de la Nación habló por cadena nacional, Leones, Venado Tuerto, Neuquén, y habló sobre el tema de las retenciones, de la devolución de dinero, en el tema del trigo, y habló como que el campo está en perfectas condiciones, cosa que la mayoría de la gente indudablemente así lo cree, pero la gente que no es de campo. Entonces nos dirigimos al presidente de la Sociedad Rural para ver cuáles son sus opiniones. No, primero aclarar que respetamos la investidura, respetamos el mensaje de la presidenta, lo que no lo compartimos para nada, o sea, creemos que es un mensaje al cual le falta una parte de verdad, y como vos bien decías, la gente que no está en el negocio dice, bueno, es un aliciente para la producción, y realmente nosotros no lo vemos así. Creemos que no son las medidas que hay que tomar de fondo. Entonces, bueno, por eso hacemos esas objeciones dentro del respeto institucional que siempre lo aclaramos, ¿no? En el discurso, en la charla, sí, se fue diciendo de que había muchos productores que no se anotaron, que se anotaron en algunos casos menos del 10%, el 20%, y como que la presidenta incluso dijo que no creían en la palabra presidencial, y que bueno, ahora estaba devolviendo dinero a un montón de productores. ¿Qué dinero se devolvió exactamente? ¿A qué se refería ese tipo de dinero y por qué tan bajo porcentaje a lo que ella pensaba que era mucho más? Bueno, yo creo que no le han creído al gobierno. Los productores. Los productores de allá. No se les sigue creyendo porque yo digo que son todas medidas dentro de una licuadora, porque primero te retienen, después te devuelven un porcentaje, sí. Después están los ROE, el productor que se anota recibe el dinero, el que no. Entonces el productor, el que conoce la idiosincrasia del chacarero, al chacarero le gusta ir al campo y simplificar los papeles, y acá cada vez se complica más, y yendo a los números finos, lo que le devolvió al productor, prometió devolverle, todavía no se devolvió, es ínfimo, o sea, son para 5 hectáreas, y la crítica que hacemos nosotros al discurso de la presidenta es que ella pinta un panorama muy favorable gracias a las políticas de este gobierno, y hay una realidad que es insoslayable, que es, salimos de la peor cosecha de trigo de hace 110 años. ¿Y cómo puede decir que fue la mejor cosecha de trigo entonces? Bueno, yo creo que tiene malos asesores. Y también otro dato importante es que en el 2007 o antes había 50.000 productores trigueros, hoy hay 30.000. Y también son datos concretos. Y vuelvo a repetir, quizás uno podría acompañar alguna acción o el mensaje cuando no fuera tan sesgado, y se reconocería y diría, bueno, tenemos este inconveniente, entre todos vamos a tratar de salir. Pero bueno, ese diálogo no existe. La mesa de enlace más de 10 veces ha intentado pedir audiencia con el ministro de Agricultura y con la presidenta, nunca fueron atendidos. Bueno, y acá están los resultados. Ahora, ¿puede ser que haya tanta diferencia entre lo que el gobierno piensa que es o dice que es ante la realidad que dicen ustedes que es? ¿Puede ser que haya tanta diferencia? Yo creo que una verdad, un dicho dice que una verdad contada a media toma una distancia enorme de lo que es la realidad. Y acá la presidenta ha hecho un discurso en base a una parte de esa realidad, porque si se le devuelve ese dinero al productor es real, pero bueno, que no contempla ni soluciona los problemas de fondo. Y hasta que las partes no se junten, se debata, porque hay ideas de las entidades, y yo no tengo duda que si existiría ese diálogo, las soluciones
aparecerían. Pero bueno. ¿Qué es lo que necesita el campo o qué se necesita para que el productor esté conforme, esté tranquilo, gane el dinero que gane, mejor? Porque hay gente que dice que el chacarero gana mucha plata y otra que dice que no ganan absolutamente nada. Hay productores en estos momentos que dicen que prácticamente este año, como viene la historia, con las inundaciones y como vino mal la sequía de la soja, prácticamente no van a tener ganancia. Y por el otro lado, en la forma gubernamental o como sea, es la mejor cosecha de soja de la historia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber como para que realmente se hable el mismo idioma entre el pueblo, el gringo y el gobierno? Bueno, varias cosas, no hay un solo punto. Yo creo que entre el gobierno y el sector, el diálogo que te decía, y sacarle la cuenta al chacarero es muy fácil, porque vos decís, hoy una soja rinde 30 quintales a $500, es un platal. Pero también hay que graficarlo, que de 10 camiones, 3 camiones y medio van al gobierno. Que no son 3 camiones y medio, son más porque hay que sembrarlo, hay que cosecharlo y hay que ponerlo en puerta. De eso, del resto que te queda, y eso no lo digo yo, lo dicen los contadores, la mayor presión impositiva de la historia del sector la tenemos en este momento, porque que no solamente las retenciones, después tenés un sinnúmero de impuestos. El costo de vida que ha aumentado, porque el chacarero también vive, manda a sus hijos al colegio, entonces esa presión hace que la utilidad, la rentabilidad del campo sea cada vez menor. Yo creo que los dos extremos son malos, el que el productor gana la plata. Ahora, clarifíqueme una cosa. Cuando en su momento Cobos dijo que no, ese 35% que pedía el gobierno sobre el impuesto o para aplicar ese impuesto al campo, ¿hoy se aplica o no se aplica? Bueno, eso ¿Votó a favor? ¿Al divino botón o no? ¿Cómo es el tema? Lo que pasa es que ahí había una trampa que la ciudadanía no se dio cuenta. A ver. Las retenciones móviles, cualquier defensor del gobierno te va a decir, ¿por qué no se aplicaron? Porque eran móviles, la palabra lo dice, si bajaba la soja, bajaba la retención. Sí. Estamos todos bárbaros hasta ahí. Lo que pasa que la soja venía aumentando, había llegado al récord histórico, las retenciones iban a ir más del 40%, pero había una palabrita chica que decía que esa modificación duraba hasta octubre. O sea, que se modificaba hasta pocos meses después. ¿Y después que se aplicó? Volvía. Entonces el voto no positivo hizo que ese aumento de retención no se diera, ¿no? Por eso es toda la gran pelea que llevó. ¿Y hoy se retiene sí o sí el 35%? Hoy se retiene el 35%. O sea, de 100 pesos, 35 pesos para el gobierno, más todo el costo que tiene el chacarero para producir la tierra, que le lleva ¿cuánto? ¿Otro 35%? Sí, es variable porque tenés campo propio, campo alquilado. ¿En campo propio, por ejemplo? Y hoy un campo propio tenés de costo, por ejemplo, en un maíz, $700 la hectárea. Y hablamos en dólares porque los insumos nosotros los pagamos, no en dólar billete, pero sí valor dólar. Bueno, y ahí donde se crea esa dicotomía que decimos, cuando vos entras con los números finos, sin duda que hay gente, porque la parte impositiva no contempla el problema del agua que tenemos ahora, gente que no ha podido levantar la cosecha, gente que levantó la mitad de lo que pensaba, y esa gente igual tiene que pagar el 35% de... ¿Usted piensa que el próximo gobierno, sea del extracto político que sea, va a quitar algún tipo de retenciones, va a reducir los impuestos para que este país medianamente pueda trabajar como trabaja Uruguay, como trabaja Brasil, como trabaja Chile, prácticamente a impuesto cero? Bueno, yo creo que pensar que sube un nuevo gobierno y a las 24 horas saca... No, 24 horas, pero bueno. Pero sí, nosotros, yo que bueno, estoy en CRA y hemos tenido reuniones con todos los candidatos, bueno, es un tema candente y la mayoría de las fuerzas políticas, uno más agresivo y otro menos, tienen un plan de achique
retenciones. ¿Se sabe, como para terminar y agradecerle la visita, se sabe la cantidad de hectáreas que están bajo el agua en el departamento General López? ¿Se sabe cuál es la cantidad que había sembrada y cuál es la cantidad que está perdida? No, nosotros estuvimos reunidos desde la rural, bueno, el lunes estuvimos reunidos con la gente hidráulica para hacer una evaluación y para ver qué se hace después que el agua baje. Hicimos un relevamiento de más de 20-25 comunas de todo alrededor de Venado. La situación es muy delicada, pero todavía, como se está cosechando, no tenemos los números bien claros, porque inclusive hay parte que se levanta la cosecha. ¿A pesar de que está inundado? Sí, con máquinas con oruga. Esa era la última pregunta. ¿Se puede levantar todavía? En parte sí, o sea, ¿Lleno de agua? En campo sí, han venido muchas máquinas, principalmente de la zona rosera, del norte de Santa Fe, que con oruga levanta, pero bueno, es un costo adicional porque sale más del doble. El rinde es menor, ¿verdad? El rinde es menor y después, bueno, queda pendiente un trabajo después que se vaya el agua de acomodar el suelo, ¿no? Castagnini, muchas gracias. No, gracias. Gracias por venir hasta nuestros estudios. No, al contrario. Ya volvemos. Ha sido el presidente de la Sociedad Rural de la ciudad de Venado Tuerto con motivo de la conferencia, la teleconferencia que dio la presidenta de la Nación, donde estuvo Venado Tuerto, Leones y Neuquén. Dio también su opinión, obviamente respetando, como dijo él, la investidura presidencial en contra de lo que ha dicho la señora presidenta. Ya volvemos.